Socios, estamos ya iniciando esta plática hoy, jueves 19 de mayo. Pues el calorcito está en todo su esplendor aquí en la ciudad. Espero que la estén pasando también muy abrigados por el calor allá donde viven. Y pues espero que la estén pasando muy bien, sobre todo en aspectos de salud. Bien, espero que hayan celebrado también pues el Día del Maestro a todo dar que pasó en esta semana. Muchas felicidades, un abrazo también. Y bueno, bienvenidos a este espacio de Siempre Saludable de Benelete. Como todos los jueves, traemos un súper tema. Y el tema de hoy es, como les había prometido la semana pasada, finalmente es muy importante cómo saber mantener nuestras arterias y nuestros vasos sanguíneos limpios, porque fíjense que las enfermedades de los vasos sanguíneos pues son las causas número 2. Bueno, yo diría que la número 1. Enseguida les explico por qué. Pero la causa número 1 ¿de qué? De muerte. Ese es el problema. Que al final de nuestros días, al final de nuestros tiempos, al final de lo que se tenga programado para nosotros, pues ¿quién nos va a dar el último empujón hacia el otro plano? Bueno, pues las enfermedades de los vasos sanguíneos. Por eso es tan importante pues mantenerlos en las mejores condiciones posibles, y para eso pues tenemos que trabajarle todos los días, porque el mecanismo por el cual se enferman y se van taponeando, y híjole, pues es tan simple y tan difícil de modificar a la vez, que si no somos conscientes, bueno, pues entonces sí nos pueden dar problemas desde antes de llevarnos a los siguientes planos de existencia, y enfermarnos desde antes. Hay gente que no le da tiempo de nada, por supuesto, pero hay gente que sí, con los avisos, con esos focos amarillos o rojos que nos prenden las enfermedades, bueno, pues tenemos la oportunidad también de cambiar. Pero ¿qué tal si podemos hacer esta prevención desde antes de estar enfermos? Creo que eso es lo ideal. Y bueno, pues vamos para allá. Pues bienvenidos, y antes de arrancar también darle la bienvenida a todos nuestros compañeros, amigos y hermanos, socios de Facebook que nos están sintonizando, si están camino a casita, si ya terminaron de trabajar o si ya están descansando pues ahí en su hogar. Un abrazo también desde aquí, desde Toluca, y pues vamos a arrancar. Agradecerle mucho al equipo, siempre a la gente que está detrás de esta pantalla, que es Leti Holguín y Montserrat, que desde hace rato platicamos rapidito. Y por supuesto a nuestro director general, a Daniel Escudero. Muchas gracias por permitirnos platicar de estos temas tan interesantes de salud todos los jueves. Pues vamos a arrancar. Voy a traer la presentación, voy a compartir con ustedes pantalla. Vamos por ella. Vamos para allá. Ok. Ya viene. Ok, ya está llegando. Así que súper interesante este tema. Vamos a acomodarnos para no andar flotando tanto en la pantalla, y vamos a ver de este lado. Ok. Muy bien, pues bienvenidos una vez más. Ya saben que en este negocio siempre está inscribiéndose personas nuevas. Y para los que no me conocen, soy el doctor Raúl Loaiza Yáñez. Me pueden localizar en este correo salud@benelete.com y al teléfono 7222 54 95 43, de lunes a viernes de 9 a 16 horas. Allí podemos platicar de cómo utilizar los suplementos, en qué casos, de qué manera. Y también, fíjense que últimamente he tenido muchas pláticas
pues de muchas dudas, porque pues la gente no solamente quiere saber qué hay que tomar, sino es muy interesante poder discutir con ustedes un poquito de por qué se generan estas enfermedades y qué es lo que sí podemos hacer. Y en este espacio, pues obviamente lo vemos con mucho más detalle. Hoy el tema lo he titulado así, limpiando los vasos sanguíneos. Entonces, recordar que es la primera causa de muerte. En los libros, cuando uno estudia las causas de muerte, y no tan solo en los libros, en los reportes epidemiológicos del país que están pues a la vista de todos, por ejemplo, si tienen dudas o quieren saber esto, por ejemplo, es que hay muchas fuentes, pero una de ellas se llama la Encuesta Nacional de Salud, que se hace como que cada 2 años. Y todos lo conocemos acá, pues de este lado de la cuestión de los trabajadores de la salud, como ENSANUD, o sea, Encuesta Nacional de Salud, ENSANUD. Y bueno, allí pues nos anotan los principales indicadores de salud de nuestro país y se va actualizando, les digo, cada 2 años. Y encontramos que la primera causa de muerte, no van a encontrar que son los problemas vasculares, no. Siempre dice que es la diabetes. Y sus complicaciones. Y en segundo lugar, pues por supuesto que vienen estas enfermedades vasculares, como los infartos del corazón, los infartos cerebrales, los infartos a otros niveles como en el riñón, en fin. La cuestión es que cuando uno se pone a analizar ya más detenidamente de qué se mueren los diabéticos, porque bueno, finalmente es la primera causa de muerte, la diabetes. Bueno, pues la primera causa de muerte de los diabéticos, volvemos otra vez a los problemas vasculares, o sea, infartos a todos niveles. Entonces, este problema de los vasos sanguíneos es muy interesante entenderlo y hoy vamos a aprender qué es lo que sí podemos hacer para limpiarlos, para que nos mantengan en muy buena salud, porque sus manifestaciones pueden ser pues múltiples y en todos los sistemas. Para esto es importante entender y darnos cuenta, pues, cómo están construidos nuestros vasos, ¿no? Aquí es una representación esquemática porque en la realidad, cuando uno los ve, no son precisamente así. Es como que, bueno, pero bueno, es un dibujo y nos ayuda a entenderlo, ¿no? Y básicamente donde nos vamos a centrar es en la capa más interna. Miren, esta capa más interna se llama endotelio. Ok. Bueno, afuera de esa capa, porque por dentro de esta capa, bueno, pues está circulando la sangre con todas sus formas que tiene. Tiene muchos elementos la sangre, no solamente glóbulos rojos o glóbulos blancos o células de defensa o plaquetas. Están circulando muchos materiales. Pues, por ejemplo, muchas grasas también, proteínas que son absorbidas después de que comemos. Esto es muy interesante porque no tan solo viajan dentro de la sangre de estos materiales, sino que pues también se pueden absorber de manera masiva pues alimentos ácidos. Y cuando esto pasa, pues empieza a dañar estas paredes internas. Hay otras paredes como la que sigue que es muscular, ¿no? También muy interesante porque eso nos mantiene la presión. Pero la capa que está en contacto con nuestras células sanguíneas y con todo lo que se absorbe después de que comemos o bebemos, pues es una capa muy delicada. Y cuando está expuesta esta capa por dentro de los vasos a constantes agresiones por las formas que tenemos de comer, por ejemplo, imagínense que en vez de agua, bueno, no tienen que imaginarlo, es lo que pasa todos los días. En vez de agua se toma refresco, una gaseosa, un refresco. Y si es esa gaseosa es de color oscuro y negro, no, mejor todavía. Y son cantidades tremendas de azúcares. Pero no solo eso, también de ácidos.
Por ejemplo, la industria refresquera utiliza mucho el ácido eh, que les da la sensación de picor junto con el gas que es el CO2 que utiliza. Pero este otro ácido que utiliza se llama ácido fosfórico, que también nuestro organismo lo produce por el metabolismo, degradación de algunas proteínas, sobre todo las que se encuentran en los núcleos de las células. Pero bueno, ese es tema de otra conferencia. La cuestión es que entran cantidades grandes de estos ácidos. Si son o les gusta la investigación, pueden tomarle algún día su pH a un refresco. Oh, es terrible, es de lo más ácido que está y se puede comparar hasta el jugo de limón, más o menos por ahí. Andan entre un pH de 2.5 a 3, 3.5 cuando mucho. Es muy ácido. Entonces son cargas que entran a nuestro organismo acompañadas de otros elementos dañinos como grandes cantidades de azúcares. Y eso como un ejemplo, pero ya saben que el top 10 de los alimentos ácidos no deberíamos de tomarlo. La cuestión es que cuando están en circulación, o sea, ya están dentro de la sangre, pues empiezan a poner en jaque a la pared interna de los vasos, que es el endotelio. O sea, lo empiezan a dañar, por supuesto. Y esa carga ácida, el organismo tiene que defenderse forzosamente porque si no se moriría, pues, o sea, los vasos reventarían, los vasos sangrarían, se formarían úlceras o en algún momento dado se taparían tanto que ya no circularía la sangre. Pues eso no es que pasaría, no, 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 no. Es lo que realmente pasa. Y al cabo del tiempo, eso es lo que enferma y mata a la mayor parte de los humanos. Este daño constante al endotelio, porque estamos hablando de que el daño puede estar centrado, por ejemplo, en el corazón. Ah, bueno, pues infarto al corazón y adiós, mi gama. Infarto en el cerebro, otra causa de muerte y casi instantánea, porque los que se llegan a salvar, híjole, pues quedan con grandes secuelas, con su salud muy dañada y casi siempre se vuelven dependientes de otros para poder ya no vivir, sino sobrevivir, porque son personas que pues incluso pueden quedar sin poder caminar, sin poder mover la mitad del cuerpo, por ejemplo, a veces sin poder hablar. Y eso cuando sobreviven, pero a veces ni siquiera sobreviven, ¿no? Que ya hemos platicado de eso antes también. Pero todo empieza aquí por el daño dentro del endotelio. Bueno, ¿y qué hace el organismo para defenderse de tanto ácido que lo está lastime y lastime y lastime por dentro? Pues esas pequeñas heridas que aparecen en el endotelio, pues no pueden quedar expuestas. Y el organismo trata de ponerle un parche o muchos parches a esas heridas. Y los parches que utiliza nuestro organismo pues son muy complejos porque están formados por las mismas células sanguíneas, por ejemplo, las plaquetas que nos sirven para coagular la sangre. Sí, claro, pero también aparece en un intento de componer esas heridas, pues la presencia de esta parte amarilla que ustedes ven aquí, que representa, ¿no?, imaginariamente a colecciones de grasa, principalmente de colesterol. Bueno, sí, pero no queda solamente allí. Allí dentro de este parche, pues pueden quedar atrapados otros elementos, como elementos de la sangre, o sea, los eritrocitos, lo que le da el color rojo a la sangre. También pueden quedar atrapados allí. Y no solo eso, también hay depósitos de calcio, porque esta lesión es tan ácida que el organismo siempre tiene que neutralizar los ácidos con otros elementos. Y para neutralizar los ácidos, pues se utiliza lo que tenemos en nuestro cuerpo, que son carbonatos y bicarbonatos,
pero para sellar esto lo que utiliza pues son principalmente dos, que son el calcio y el magnesio. Por eso estas placas, estos parches, pues están hechos de varios elementos que se van acumulando a través del tiempo. Y obviamente el parche puede ser muy, muy leve o pudiera ser que entonces el parche sea muy, muy grande y empiece a tapar entonces al vaso, ¿verdad? Y a veces lo tapa tanto que tapa el 100% de la luz del vaso y entonces la sangre y todos los elementos nutritivos ya no pueden llegar a donde tenían que llegar. Ese taponamiento, pues lo conocemos como infarto. Claro, como es un proceso que no se siente, porque no se siente, es un proceso que puede durar 5, 10, 15, 20, 30 años de su vida, de malos hábitos, pero finalmente se va a tapar. Y son los casos que conocemos como, híjole, fuimos a cenar con mi compadre y todo estaba bien padre cuando de repente le empezó a doler el pecho y pum, cayó ahí. A la mayoría de estos pacientes, cuando llegan al hospital, pues tienen casi un 50% de probabilidad de nunca despertar. O sea, le dio el infarto y ahí se murió. A veces no, a veces pasa que el infarto les da durmiendo, lo cual pues hasta sería una bendición, ¿no? Durmiendo ya te despides y adiós. No hay tanto rollo ahí. A veces no, a veces les da al despertar. La gente, esto es muy común, lo que les voy a decir. La gente cuando presenta estos taponamientos, o sea, estos infartos, pues se despierta y trata de, por ejemplo, ir al baño o de ir a tomar su desayuno o levantarse de la cama y ahí es donde ya no pueden porque descubren que ya no pueden mover la mitad de su cuerpo, la mayoría de ellos se caen y a veces se golpean también en la cabeza, otro problema, depende de dónde sea el infarto. Y pues a algunos otros sí les da tiempo, ¿no? De llegar a un hospital, pero aún llegando al hospital, pues depende en qué grado de evolución o en qué grado de daño vaya el proceso del taponamiento y esas serán pues sus esperanzas de sobrevivir. ¿Ok? Bien, entonces conclusión. Si entendemos esto, todo lo que viene adelante, pues ya pan comido. Que cada vez que metemos alimentos ácidos y que se absorben en nuestra circulación, están dañando al endotelio, principalmente. Esto es la explicación sencilla, porque hay todo un rollo atrás de todo esto de explicaciones bioquímicas y fisiopatológicas y bueno, toda una historia gigante donde hay libros enteros que hablan de esto. Pero en el día a día, en nuestra salud, en lo que nos toca hacer, pues es cuidarnos de no meterle tanto ácido para que no esté circulando tanto ácido dentro de nuestro organismo y el principal que debemos evitar es los azúcares, los dulces en todas sus formas. Bien, entonces, bueno, ya vimos por qué es tan importante entender esto del endotelio. Y como ven en esta otra diapositiva, pues a veces aquí comparamos una arteria sana, bien bonita, ¿no? Esto pasa en las arterias y en las venas también, pero principalmente los problemas de enfermedad, casi, pues yo creo que el 90% están centrados en las arterias. Ok, bien. Entonces, así sería un vaso sano esquemáticamente. Y aquí tendríamos un vaso enfermo que ya se está taponeando y esos tapones, esos parches, se llaman placa. Y esa placa en la medicina pues le llamamos placa de arterio, porque está en las arterias, por ejemplo, arterioesclerosis. Ah, bueno, pero esa arterioesclerosis lo único que nos dice es que hay una cicatriz allá adentro. Lo interesante es
¿Quién provocó esa cicatriz y qué daño fue el que provocó esa cicatriz? Bueno, pues esta es una placa, ¿no? de arteriosclerosis. Como parece como un pequeño tumor, ¿no? Como si hubiera crecido un pequeño tumor dentro de las arterias. También se le llama placa de o ateroma. Pero es lo mismo. Lo que estamos hablando es que se está taponeando, ¿sale? Y ya vimos por qué. Ahora, esto es muy interesante. Este estudio, que pueden ustedes localizar también, que está aquí abajo donde dice fuente, hicieron un estudio en una ciudad en Estados Unidos que se llama Boogaloo. Ok, y así se llama, Estudio del Corazón de Boogaloo. También lo pueden encontrar en la red así. Pero es muy interesante porque estas personas han encontrado datos de ateroesclerosis, o sea, de taponamiento inicial, no un taponamiento completo, pero sí un taponamiento inicial que habla pues de un daño, ¿verdad? De un daño y que se está defendiendo el cuerpo con estos parches. Bien, pues han encontrado esta ateroesclerosis, que es lo mismo que el taponamiento, que el parche, pero lo han encontrado que inicia desde los 2 años de edad. O sea, ¿no les parece increíble? O sea, ¿cuándo se te empiezan a tapar las arterias que un día te van a matar de un infarto? En general, a los 2 años de edad ya hay signos de daño. ¿Por qué? Pues esto no es tan difícil de explicar aquí en nuestro mundo occidental por nuestras maneras de ¿qué? De alimentarnos, en especial a los niños. Yo no conozco un niño que no le encanten las frituras, las papas en bolsas de colores, todo eso que llamamos alimento chatarra. Y por supuesto que, pues que los dulces, en todas sus formas, desde helados, galletas, postres, lo que quieran, paletas, no sé, refrescos, no se diga el refresco, las gaseosas son terribles. Bueno, he visto niños hacer corajes y berrinches por no querer tomar agua, pero sí querer tomar gaseosas, ¿verdad? O sea, refrescos. Sí, 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 y berrinches en forma, completos, con todo el aspaviento que eso lleva. Es que es terrible en nuestra cultura. Mientras, pues los grandes del marketing, pues se encargan de, en cualquier plataforma, ya no digamos solamente la televisión, que antes era lo único que existía, pero en todas las plataformas siempre están anunciando pues esta comida chatarra que lo único que nos hace es traer problemas desde muy temprana edad. Y eso que estamos hablando solamente del daño sanguíneo, ¿eh? Pero recuerden que también tenemos problemas de obesidad infantil, también tenemos diabetes infantil y que México, pues es en los adultos, es el segundo lugar mundial, bueno, de este lado del mundo occidental, en diabetes. Es una tristeza. O sea, tenemos diabéticos a muchas personas, millones. Y que somos el primer lugar en sobrepeso y obesidad. ¿Pero por qué? Si hay tanta fruta en nuestro país, tantos vegetales. Pues sí, pero hay grandes compañías que se dedican a promocionar sus propios alimentos que no son nutrientes. Ok. Así que entonces vamos viendo con más claridad que debido a la ingesta de los alimentos agresores, o sea, los alimentos ácidos, que ustedes ya conocen cuáles son los principales días. Bueno, pues las arterias obviamente están siendo dañadas por este tipo de alimentos en su parte interna, que se llama endotelio, y pues obviamente se empieza a defender, ¿verdad? Se empiezan a formar pequeñas placas que después con el tiempo se van haciendo más y más gruesas. Esto recuerden que solamente es un esquema, es un dibujo, porque la realidad es más complejo todavía. Aquí nos ponen el dibujo bien bonito, respetando el endotelio, o sea, la parte interna, pero en la realidad no es así. El endotelio se ve dañado
ulcerado, con sangrados. O sea, no, es todo una cosa de destrucción. Pero bueno, esto nos sirve solamente para saber. Y a veces estas placas, o sea, estas placas, estas parches, pues son inestables y se llegan a romper también, como en este dibujito de aquí, donde hay otros trozos pequeños, ¿verdad? Que se están desprendiendo. Y esos todavía pueden viajar y volver a tapar arterias más pequeñas por allá. Entonces tienen muchas historias que se pueden derivar de la presencia de estos parches, de estos ateromas, de esta ateroesclerosis. Todo esto es lo mismo, ¿se acuerdan? Y todo debido a ¿qué? A la ingesta de alimentos agresores, pero es que no los tomamos una vez en la vida. Es que es a cada rato y a veces mañana, tarde y noche. Yo tuve pacientes que nunca tomaron agua en su vida y a los 30, 40 años ya con problemas por todos lados. Aparte del problema de los vasos, aparte cálculos por todos lados, aparte hipertensión, aparte obesidad, aparte diabetes. Pero como vemos, no hay aparte, aparte, aparte. Todo viene de una misma causa que son nuestros malos hábitos al comer. Por supuesto que los factores de riesgo cardiovascular, o sea, estamos hablando ahora sí ya de problemas que tienen que ver con el corazón, pues claro que los podemos identificar desde la vida temprana, claro que sí. Pues si nada más falta, digo, lo único que necesitamos es ir a la casa de un paciente que tiene sobrepeso y ver qué es lo que tiene en su alacena y en su refrigerador. Sí, claro. Es muy sencillo. Y allí encontraríamos toda una fuente de alimentos agresores. ¿No? Seguramente ustedes han visto cuando van al supermercado o a la tienda, ¿no? Que en general a veces, pues sobre todo en los supers, ¿no? Donde llevas el carrito y todo. Y a veces va, pues, la familia, los papás, y se ve que tienen un sobrepeso tremendo y atrás van los pequeños o las pequeñas y se ve que también tienen sobrepeso y cuando uno se asoma a lo que están comprando, bueno, pues ahí está todo, ¿verdad? Hay gente que compra refrescos por cajas o por bolsas completas, galletas también tremendas, embutidos, en fin, todo lo que son los alimentos agresores. Y una de las cosas que he aprendido también en la vida es que todo lo que lleven a su casa, todo, aunque sea basura, se va a terminar. Alguien se la va a comer. ¿Sí? Alguien se la va a comer. Todo lo que compres se va a acabar en tu casa. Entonces debemos de ser muy selectivos en qué vamos a llevar, ¿no? Y bueno, en los niños, pues también se pueden encontrar problemas, no tan solo dentro de los vasos, pero lo que sí podemos ver por fuera, que es más evidente, pues niños con sobrepeso, niños con hipertensión, niños con obesidad, niños con diabetes, ¿no? Bien, entonces, pues por ahí está el camino. Este estudio es interesante porque después de haberlo hecho, pues dijeron ellos, bueno, pues así que entonces la presión alta y el taponamiento de arterias, o sea que es la arterioesclerosis, ¿cuándo iniciaron? Porque una persona va y dice, ¿qué crees, comadre? Me detectaron la presión alta. Ok. ¿Cuándo empezó tu presión alta? ¿Ayer? ¿Antier? O sea, la semana pasada bien padre y ahorita ya no. Ok. No, pues ha sido un proceso. Y los orígenes están en la infancia, en tu mala alimentación, en los malos hábitos y todo. ¿Cuántas personas ustedes han conocido también que durante su infancia o su adolescencia se han mantenido pues más o menos en su peso, ¿no? Más o menos delgados, sí, comiendo, haciendo ejercicio, o gente muy deportista que le gustó, pero inmediatamente que entran a la vida adulta, y no se diga cuando ya se unen en pareja, sus hábitos cambian.
y su forma de alimentación también, y entonces ahora empiezan a tener sobrepeso y obesidad. Y ahora aparece la hipertensión. Pero el daño no empezó allí. El daño empezó desde los primeros momentos en que cambiamos nuestros hábitos. Ahí es donde empieza el daño siempre. Claro, todos tenemos un límite, pero bueno, podemos ampliar nuestro límite de estar bien durante muchos años si mantenemos hábitos alcalinos. Y por supuesto que entonces los alimentos que más buscan los niños, pues son los azúcares en todas sus formas, en todas, absolutamente. Bueno, las sopas, las de letritas, las de letrotas, las de conchitas, las de todo ese tipo de sopas. Bueno, díganme de qué están hechas. Claro, por supuesto que sí. De trigo, ¿verdad? La mayor parte. Sí, hay de otras sopas, pero la mayor parte es de trigo. ¿Y qué es el trigo? Bueno, pues obviamente un grano. ¿Y eso qué? Ah, pues que la mitad del trigo pues es azúcares, por supuesto. De ahí se hace el pan, claro. Así que cada vez que comemos sopas, pan, cereales, todos los cereales que me presenten, todos tienen grandes cantidades de azúcar, por lo menos la mitad. Por lo menos la mitad de cada cereal es azúcar. En forma de almidones, por supuesto. Pero hay dos cereales que son los campeones de azúcar, que hay que no comerlos tanto, ese es el punto. No vamos a satanizar tampoco de que es que no debes de probar ni un cereal. No es así. Sí, los puedes probar, sí, pero en cantidades pequeñas y no frecuentemente. Pero hay dos, les decía que hay dos que son los campeones en contenidos de azúcar. Uno es el arroz, por si les gusta la comida japonesa, china y todo. Pues sí, pero son montañas de arroz, pues son montañas de azúcares. O sea, no está bien comerlos en grandes cantidades. Dale una probadita, ¿ok? Bueno, también dentro de la comida china o japonesa que es tan deliciosa, pues no solamente existe el arroz, ¿verdad? Existen sopas muy bien de vegetales, acompañadas de otras cosas. Muy bien, excelente. Además son deliciosas. Pero una dieta centrada en eso, pues tampoco. Y bueno, ese es uno, el arroz. Y el campeón de todos los campeones, llenos de almidones, que son casi a veces hasta el 70 y a veces hasta el 75% de azúcares cada vez que probamos eso. Se llama maíz. ¿Sí? Y luego fíjense dónde vivimos. En países latinos que, bueno, somos hijos del maíz, pues, ¿no? En todas sus formas también, ¿eh? Desde todos los que me quieran presentar, desde tamales, pozole, tortillas, en fin, sopa azteca, que es tan rica. Bueno, la cuestión es que no podemos basar nuestra alimentación solamente en grandes cantidades de azúcares. Y bueno, pues ahí están las fuentes. Hay gente que les hace tan mal que ya no toleran ni comer una tortilla o dos porque ellos dicen, es que me inflamo y se me pone pues la barriga toda, ¿no? Pues claro, porque los que ya han estado aquí mucho tiempo ya saben por qué, ¿verdad? Pero los que no, pues seguramente será nuevo. Decirles que adentro tenemos un microbioma, que ya platicamos de microbioma hace unos meses. No, un microbioma amplísimo, lleno de virus, de bacterias y hongos que están esperando ser alimentados de su alimento preferido, que se llaman azúcares. Entonces, bueno, hay que evitarlos al máximo, porque no es una fuente, son muchísimas fuentes de azúcares. Y pues ni hablar de los dulces, porque bueno, pues ya los conocen en todas sus formas, absolutamente en todas sus formas. En muchas familias se acostumbra después de la comida, bueno, ¿no? Una sopa, imagínense sopa de pasta. Bueno, eso de pasta, pues ya saben que es trigo y que son azúcares. Más aparte, le ponemos un guisado que, pues en el mejor de los casos será pollo, pero en el peor casi siempre es carne roja o otro alimento súper agresor. ¿Eh? Y aparte, pues le ponemos picante por si no, ¿cómo? Y después
después un postre, o sea, más dulce para que... Entonces son verdaderas bombas que nuestro organismo tiene que luchar con ellas y son alimentos ácidos que van a pasar a la sangre y van a empezar, entre muchas cosas, a dañar el epitelio de nuestros vasos, que finalmente un día nos va a alcanzar la enfermedad o la muerte. Chocolate, díganme a quién no le gusta, hasta a mí me gusta. Pues sí me gusta, pero no me lo como porque es terrible también. El chocolate pues también es un alimento bastante ácido y si lo acompañamos además de otros azúcares, o imagínense chocolate pero con acompañado de maíz. Sí, 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 claro. Por ejemplo, con unas palomitas. Y si además las palomitas son de dulce, o sea, azucaradas, pues imagínense las cantidades de alimentos ácidos que estamos ingiriendo, ¿no? Y me dirán, pero es que cuando voy al cine, entonces, ¿qué voy a comer? Sugiero que no comas tanto de esto ya, mejor vete comido, ¿no? Ya de vez en cuando date tus gustos. Ok, carnes rojas, por supuesto que incrementan el arteriosclerosis, o sea, el taponamiento. ¿Eh? Hay muchos artículos, aquí les anoté uno, pero híjole, de esto hay ríos y ríos. Y las carnes rojas no están relacionadas solamente al taponamiento de arterias, no, no, no. Hay cosas peores como están relacionadas a la presencia de cánceres en todos los niveles. Entonces, bueno, pues hay que evitarlas. Las frituras, es que es terrible lo de las frituras porque como son aceites calentados, ahora imagínense la combinación, ¿no? Tenemos pan, o sea, azúcares, carnes rojas, derivados lácteos, que se acordarán que ya vimos por qué no debemos de tomar lácteos. Y aparte de todo esta bomba, bueno, un poquito aquí hay de tocino, y aparte de esta bomba ahora le metemos frituras, o sea, papas fritas. Bueno, la cuestión es que el aceite calentado cambia su estructura química y se convierten en radicales libres que se llaman radicales libres de aceite, o sea, radicales libres lipídicos. Eso quiere decir. Bueno, ¿y eso qué? Pues la cuestión es que estos radicales libres van a buscar estabilizarse, o sea, esta grasa calentada entra al organismo y tiene que buscar estabilizarse. Y entonces empieza a dañar las paredes de las células que están hechas de grasa buena, de grasa que no es un radical libre, pero como estas tienen que estabilizarse, pues directamente sobre todas las paredes de las células. Pues quieren destruir sus células muy rápido, empezando por las paredes. Bueno, pues entonces hay que comer muchas frituras, de todas. Entonces, ¿se pueden probar? Sí, pues de vez en cuando, pero no, son terribles. Aquí entra en esta categoría el chicharrón. El chicharrón es terriblemente destructivo. Pero sabe sabroso, pues sí, sí, sabe sabroso, pero es terriblemente destructivo. Todas sus grasas son destructivas. ¿Qué tenemos que hacer? Obviamente, nutrición verde, hidratación, ejercicio, cosas de las que les platico pues en mi escrito, en mi libro. Pero pues hay que hacerlo, o sea, es simple, pero hay que hacerlo. Y por supuesto que de productos, si se están dañando nuestros vasos, las paredes de nuestros vasos, por supuesto que hay una descarga grande de ¿qué? Pues de oxidantes. Y los oxidantes con el tiempo, aparte de hacer su daño inmediato, con el tiempo llaman a otras partes de nuestro sistema a, a contrarrestar esta inflamación. Todo esto es un mecanismo de defensa. Eso se llaman citoquinas, ¿no? Entonces la gente, pues ahorita está un poquito más relacionada porque, por ejemplo, con esta historia del virus del COVID, pues hay una tormenta de citoquinas. Bueno, pues sí, pero es que el organismo se está defendiendo de la agresión tan terrible. Bueno, pues con el tiempo esto pasa, estas citoquinas van a aparecer y hay más cambios todavía. Bueno, tema de otras conferencias. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que utilizar antioxidantes, pero no podemos basar todo el resultado benéfico solamente en tomar los antioxidantes. No. O sea, por un lado tomamos antioxidantes que son desinflamatorios. Oye, qué padre. Bien.
pero por el otro lado no dejo de comer alimentos ácidos. Pues ese es un tache gigante. Tienes que ayudarle a tu organismo a que, pues por todos lados, que ya no tenga inflamación. Entonces, Beneloe, que contiene pues aloe vera y astaxantina, que recordarán que es el único antioxidante de acción prolongada, que es una molécula que dura mucho haciendo su función antioxidante a veces por semanas o meses. Entonces, muy bien. Y puede traspasar la barrera hematoencefálica, o sea, llegar hasta el cerebro. Eso no lo puede hacer cualquier antioxidante ni cualquier medicamento. Y también la barrera hematorretiniana, o sea, llegar hasta la retina, que tampoco lo puede hacer cualquier medicamento, pero la astaxantina sí. Entonces, muy bien, excelente. Beneox, hay que hidratar nuestras células, prepárense su agüita con Beneox, unos 20 mililitros en 1 litro de agua o medio litro, depende cómo te guste el sabor. Adelante. Nanox, que es el glutatión, que es el antioxidante maestro, claro que sí, por supuesto que sí. Además viene combinado con curcumina. Y estos dos actúan de manera excelente como desinflamatorios y antioxidantes, ¿verdad? Beneyus y Benegli. Esta pareja es como que, así como que la de diario, ¿eh? O sea, no, nunca deben de dejarla porque Benegli, bueno, pues ya saben que tiene esta planta maravillosa que nos dio la naturaleza y que tiene un poder antioxidante poderosísimo, desinflamatorio, desintoxicante de glándulas. Y por supuesto, Beneyus, que es una combinación de más de 16 componentes, entre ellos, por supuesto, que alga-alfa, noni, etcétera. Pero bueno, su función es esa, ¿no? Antioxidante. Nunca jamás les debe de faltar, por supuesto, que Beneaqua. ¿Por qué? En todos los procesos de enfermedad, en todos los procesos cuando nos estamos alimentando de alimentos ácidos, pues hay inflamación, el organismo se defiende con los oxidantes, con esa liberación de oxidantes. Y obviamente necesitamos antioxidantes, claro. Sí, pero es que no es la única parte de la fiesta que hay. Entonces, virus, bacterias y hongos que se alimentan sobre todo de alimentos ácidos y principalmente de azúcares, pues hacen fiesta y se reproducen a lo bestia. Recordar el tema de microbioma que ya platicamos y que nuestro microbioma nos acompaña prácticamente en cada área de nuestro cuerpo. No, no es que esté en el intestino, no, claro que no. Únicamente no. Está en todos lados, está siempre presente. Así que, bueno, vamos a entrar a la parte de preguntas, si es que hay alguna. Déjenme dejar de compartir la plática. Y déjenme abrir el chat. Bueno, si mientras aparece alguna pregunta, que espero que no les haya caído de peso el tema, porque sí podemos hacer muchas cosas. Cada vez que platicamos, sí podemos hacer muchas cosas, pero tenemos que hacerlas. Bien, entonces decirles, mientras aparece una pregunta, que la próxima semana el tema también va a ser un súper tema. Vamos a hablar de algo que pues me hablan con alguna frecuencia de nuestros socios y es la cuestión de la leucemia. Vamos a hablar de la leucemia, una enfermedad muy terrible, devastadora y que afecta principalmente a los niños, ¿no? Y bueno, pues vamos a platicar ya un poquito más a detalle para que conozcan de qué se trata y qué es lo que sí podemos hacer y cómo sí podemos apoyar a algunas personas que puedan estar pasando sobre esta enfermedad. Bien, Lorena Ayala dice saludos desde Uruapan, Michoacán. Saludos, Lorena. Dice gracias por su enseñanza. Y dice, es de mucha bendición a mucha gente. Pues muchas gracias, Lorena, muy amable. También un saludo hasta Uruapan, hermoso lugar donde vives. Allá mucho calorcito, mucho verde, mucha agua y la Zararacua y no me acuerdo cómo se pronuncia, Cucupizio, Cucupazio, ese paseo tan bonito, lleno de cascadas, qué bonito. Muy bien, Nelly Villaseñor. Dice, con una conchita, doctor. Ok, muy bien, Nelly. Ok. Entonces,
la cuestión aquí, como les platico, porque ya estamos terminando, pues, es que sí podemos hacer mucho por nosotros mismos, ¿eh? La gente que está dispuesta a cambiar, que está dispuesta a mejorar su salud, sí, sí es mucha también. En mi experiencia son alrededor de el 35 o al 40% de la gente que está sufriendo está dispuesta a hacer grandes cambios. Entonces estamos hablando de millones de personas. Sí. Y hay gente que no, hay gente que no, no se le puede hablar de esto porque aparte pues se enojan, ¿no? Y quieren seguir con sus malos hábitos. Bueno, ok, pero en general tenemos millones de personas que nos están esperando para escuchar temas de salud y que a veces no han encontrado el camino. Y entonces compartirles estas pláticas y compartir nuestros productos les va a ayudar muchísimo, muchísimo. Y a los primeros que les tiene que ayudar es ¿a quién? Pues a nosotros, claro, ¿no? Muy bien. Bien, veo que no hay alguna otra pregunta. Y bueno, pues me voy despidiendo de ustedes, agradeciendo una vez más a Daniel Escudero, nuestro director general, a Monse, que estás ahí atrás, ahí en la grabación y todo. Muchas gracias, Monse. Y adelantarles, ya saben, que la próxima semana, el próximo jueves, vamos a hablar de leucemia, esa enfermedad tan terrible. Y bueno, vamos a desentrañar algunos de sus secretos. Me da mucho gusto compartir con ustedes, ¿eh? Se me portan bien. Gilberto Vázquez dice, saludo, doctor Raúl, desde Villa Chontalpa, Tabasco. Muy bien, Gilberto, un abrazo hasta allá también. Espero que la estés pasando suave, que no tengan tanto calorcito, ¿eh? En la semana platicaba con otras personas de otras áreas del país, me dicen que están a veces a 37, 38. Y aquí en Toluca, no, yo creo que nos deshidrataríamos porque ahorita estamos a veces con calorcito en 26, 27 grados y sentimos que estamos, pero así como que ya nos queremos andar en calzones, pues. Entonces, de tanto calor, no quiero imaginar qué es eso, tener más allá de esas temperaturas, pero bueno, espero que estén muy bien adaptados ahí donde están. Cuídense mucho y les mando un abrazo desde Toluca. Nos vemos la próxima semana con el super tema de leucemias. Cuídense mucho. Hasta la próxima.